Bienvenidos, mi nombre es Jacqueline y vamos a hablar sobre dos extremos en los que no debemos caer ni de un lado ni del otro, siendo el título de este video no hacerte más ni menos. Y aunque están dentro de los videos de temas juveniles, pues es importante que no solo sea para la juventud, sino que para todos en general, sin importar la edad. También pues que no sea algo que pues por la edad nos hagamos más o menos, sino que busquemos no caer en estos excesos o extremos. De por un lado, en el caso de no hacernos más, encontramos a la soberbia, el enaltecimiento, la arrogancia, la hipocresía. Bueno, pues como un problema que surge de todo esto. Y por el contrario, al hacernos menos, bueno, todos estos problemas de soberbia, enaltecimiento, arrogancia o otros nombres que tengan, que vienen desde nosotros mismos, desde el ego, lo que yo hago, lo que yo tengo, lo que yo o lo que sea, pues ver que todo esto proviene porque nosotros mismos pues nos hacemos esta idea y caemos en todos estos excesos de más. Como por el contrario, tampoco debemos caer en la falta o el hacernos menos con cosas como el desprecio o la, la desvalorización hacia nosotros mismos, también como la autoflagelación, es decir, el hacernos daño a nosotros mismos pues, con nuestras palabras o pensamientos sobre nosotros mismos que creemos que a lo mejor no somos dignos, no somos lo suficiente para hacer o alguna cosa en especial. Pues esas son como maneras de lastimarnos a nosotros mismos. Y no solo algo que hacemos automáticamente o solo algo que hacemos nosotros mismos, sino otras personas que también al hacernos nosotros menos, también dejamos que otras personas nos traten mal, nos hablen mal o recibamos un mal trato porque también nosotros nos hacemos menos o nos creemos menos, y eso es algo incorrecto también. Y problemas en los que, o extremos en los que podemos caer. Hablando del menos, también puede encontrarse la timidez extrema con actitudes y comportamientos que no son correctos hacia los demás. Y aunque no sea nuestra intención, pues por causa de la timidez, pues puede malinterpretarse estas acciones o comportamientos como a lo mejor demorar en dar una respuesta o el no saludar a una persona o no mantener contacto visual, y que son cosas que a lo mejor pues se tienen que ir trabajando, pero que vienen de ahí, de lo mismo, de que por un lado nos hacemos o por un lado solemos caer en hacernos más con la soberbia, el enaltecimiento, creernos mejor que los demás, como por el otro problema, el hacernos menos, el sentir que pues somos menos que los demás o así, pues también es incorrecto. Y bueno, esta percepción hacia, pues sí, que se tiene, o el no hacernos ni más ni menos, pues vemos que tiene mucho que ver con la educación familiar o la que sea que recibamos. Pues tiene mucho que ver eso, el cómo nos vemos también, porque pues ahí vemos lo correcto, y más en la instrucción, pues sabemos que no debemos hacernos ni más ni menos. También en cuanto al entorno social, pues esa percepción también depende de lo que vemos en la sociedad actualmente, que pues por lo mismo, por falta de educación o principios o valores, pues hay como que mucha desigualdad, mucha que se suele ver a las personas según su estatus o otras cosas, cuando en realidad pues todos somos iguales. Y bueno, también la percepción depende mucho de la cultura, pero
pues sí, a pesar de todo lo que nos encontremos o de las demás personas, nuestra percepción hacia, pues no debe cambiar, no debemos ni hacernos más ni menos. Y en Romanos 12:3 encontramos que dice: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, pues el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Y pues todo eso de acuerdo a cómo el Creador nos ha hecho, cómo pues lo que nos ha dado. Y bueno, en esa parte habla acerca de los dones o cómo cada uno cumple una función en el cuerpo, pero pues de la misma manera aplica o podemos entender que no debemos tener un concepto mayor de nosotros, que no se nos suban los humos, como se dice coloquialmente. Y pues sí, en sí pues debe haber esta humildad en nosotros, que pues en definición, o bueno, sí, según la RAE, es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Y no solo eso, no solo no quiere decir la humildad eh, como de como de que no tengamos errores o limitaciones o debilidades, sino que aunque las tengamos, nosotras debemos obrar de acuerdo a eso que ya sabemos, porque somos humildes para aceptar nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestras limitaciones o cosas en los que a lo mejor no somos buenos. O todo esto, pues no solo es como detectarlo, sino también trabajarlo. Y pues de esa manera eh, no hacernos ni más por cosas que sí tengamos o seamos buenos, no alardear de, de a lo mejor cosas en las que sí seamos buenos o que tengamos, o de nuestras fortalezas, como tampoco por el contrario, en el caso de las debilidades, las limitaciones, pues en el sentido de la humildad, trabajar en ellas, es decir, tampoco pues dejarnos llevar por esos defectos, sino usar esa humildad para trabajar en esas cosas. Y bueno, esto lo podemos ver en ejemplos de la escritura como Nabucodonosor en el capítulo 4 de Daniel, que por su parte él cayó en el exceso de más, de caer en, pues sí, en esta gran medida, en sobrepasarse de el autoconcepto que tenía de sí mismo. Y dice que él, paseando por su palacio, eh, decía: no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Y pues sí, aquí se puede ver un poco su enaltecimiento, su soberbia, que como lo veíamos en un inicio, pues todo esto parte de el ego, o ahí se puede ver la raíz, el yo. Y así actualmente también podemos ver cómo pues de ese ego nosotros también podemos caer en cosas así, o pensar que por lo que yo hago, por lo que yo tengo, por mis logros, por mis pertenencias, incluso, o lo que sea, pues caer en esa soberbia que en realidad pues no es correcta. Y vemos ahí en ese capítulo que en realidad era el creador, y es el creador quien pues quien nos da lo que tenemos, quien permite que sucedan las cosas como son. Y en ese capítulo pues quien pone reyes y quita reyes, que provenía en sí del creador. Y bueno, para humillarlo le vino un castigo, que fue pues ser despojado de toda esa vida que tenía, de sus bienes, de ser rey, a pasar
a vivir completamente lo contrario, como un animal en el campo, una bestia. Pues sí, todo esto le hizo darse cuenta de su error, de su soberbia, y lo llevó a reconocer al Creador, como dice en el versículo 37 de ese capítulo. Por eso yo, Nabucodonosor, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia. Además, es capaz de humillar a los soberbios. Y pues sí, también en primera de Samuel 2:7 vemos que en realidad no depende de nosotros nada de lo que tenemos o hagamos, sino que, pues sí, para gloriarnos o enaltecernos o agarrarnos de eso para sentirnos más, sino que es todo lo contrario, que depende del Creador, y ahí dice que es el Creador el que empobrece y enriquece, el que abate o humilla y el que enaltece. Y bueno, otro ejemplo de personas, bueno, sí que tenemos de personas que se hacían más, son los fariseos, pues, y esto se podía ver a través de sus acciones, actitudes en el servicio al Creador, que ellos como que lo hacían para que otros lo vieran, para, pues sí, más para las demás personas, el orar, el ayunar, pues se veía en ellos la hipocresía que Yeshua les recrimina. Y de ahí otro de los problemas de caer en el exceso de más, que el creernos de esta manera más, pues nos hace también caer en el problema de la hipocresía, como en el caso de los fariseos, que en Mateo 27 al 28 se les dice que ellos por fuera parecían como blancos, como buenos, pero en realidad, pues sí, como que daban la impresión de que eran justos, pero estaban llenos de maldad, de hipocresía. Y por eso vemos también en palabras de Pablo que pues sí, nosotros no debemos caer en esos excesos de creernos pues muy justos, muy buenos tampoco, porque dice que más bien el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. Y pues sí, es mejor no caer en ese exceso de más, de creer que ya lo tenemos todo, y mejor ver que no caigamos. Y bueno, por el contrario, también tenemos otros ejemplos, que así como vimos en estos ejemplos que no es bueno caer en hacernos más, en la arrogancia, en la soberbia, pues también hay otros ejemplos que nos enseñan a tampoco pues caer en el otro extremo de el menos. En Éxodo 4, del 10 al 12, tenemos el ejemplo de Moisés, cuando el Creador lo manda a ir a Egipto. Pues él pone que pues no es bueno para hablar, o al menos eso es como pues se lee, que no ha sido hombre de fácil palabra, que es tardo en ella y torpe. Y bueno, en respuesta el Creador le dice: ¿quién dio al hombre la boca? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Creador? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Y pues ahí tenemos ese ejemplo de un personaje que a lo mejor tenía debilidades, o que a lo mejor en ese momento, pues sí, en cierta parte no se sintió apto para eso. En cierta parte se hizo menos, pero pues al final el Creador pues también trabajó con él en eso, y finalmente pues superó esas debilidades. Finalmente lo hizo, se presentó ante Faraón y liberó al pueblo, y pues la historia que ya vemos, que pues de ser lo contrario, de
de que si se hubiera quedado en el menos, pues vemos que pues no hubiera pasado así. También tenemos primera de Timoteo 12, que dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y bueno, aunque se cree que no era como tan joven Timoteo, pues es también algo que nos enseña a eso, a no tener en menos a nosotros como jóvenes, o sin importar la edad, no hacernos menos. Dice, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. También le menciona el estudiar las escrituras y algo muy importante, que es no descuidar el don que había en él, al parecer que era el de la profecía. Y pues esto es algo que también vemos, aunque este sí fue un don que se le dio a él, pues también tenía que trabajar en eso. Y en Jeremías, pues también tenemos ese mismo ejemplo, más bien, o que lleva el mismo nombre, Jeremías, como ese ejemplo. Y bueno, en los versículos 1 del 7 al 9, dice que le dijo el Señor, no digas soy muy joven. Y bueno, él sí se creía que era una persona muy joven. Se dice que aproximadamente entre los 17 y los 20 años él tenía. Pero bueno, él le dice, no digas soy muy joven, porque a donde vas a ir, pues vas a ir a donde yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Es decir, pues aunque el número, o aunque él podría tener, pues digamos, en cierta parte esa debilidad de ser joven, pues él tenía que afrontarla, él tenía que de todas formas ir y hacer lo que el creador le dijera, es decir, trabajar en esas debilidades o en lo que podría ser una debilidad. Y dice, no tengas temor porque yo estoy contigo. Y de igual manera dice que puso palabras en él. También tenemos el ejemplo de Saúl como esa persona que cuando se le dijo que iba a ser rey, pues él como que en cierta parte igual se ve como que se cae en ese otro extremo de el menos, con las preguntas que hace, diciendo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu. Y dice, ¿por qué pues me has dicho cosa semejante? Igual vemos que pues el creador lo había elegido. Y pues en su caso pues vemos como en cierta parte no se lo creía por todo esto que menciona, que era de la tribu más pequeña. Y no solo eso, sino que también de la familia más pequeña. Y pues para él debió haber sido algo increíble, pues al grado de no creerlo. Pero aquí tenemos otro ejemplo más de que no debemos hacernos menos, porque pues en el caso el creador dice que mira diferente en primera de Samuel 16:7, cuando le dice a Samuel, no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque el creador no mira como el hombre, pues el hombre mira pues lo que está delante de sus ojos, lo exterior, pero el creador mira el corazón. Y pues estos son todos los ejemplos que tenemos y donde podemos aprender eso, que por un lado no está bien el caer en el exceso o caer en eso de hacernos más, la soberbia, el enaltecimiento, y como todo eso proviene del ego, sino antes reconocer al creador por todas las cosas que tenemos, que hacemos, y agradecer por eso. Así como tampoco está bien el caer en el otro
lado, que es la falta o el hacernos menos, el disminuirnos, sino aceptar con humildad para poder trabajar en eso. Y pues bueno, eso sería todo por este video. Si les gustó pueden dar un like, comentar y compartir. Shalom.